Certifica tu práctica educativa en casa. Bienvenido a este espacio donde te voy a contar buenas noticias. Soy portadora de buenas noticias y es que nuestra práctica de homeschooling la podemos certificar legalmente acá en Colombia. Quiero compartirte mi experiencia y cómo logré de manera progresiva obtener todos estos beneficios para apoyarte en este proceso de ser una familia prevenida para tener la certificación de tu proceso en casa. Entremos en materia un poco y quiero contarte de cómo yo lo hago y cómo puedo acompañarte en este proceso para lograr la certificación de tu práctica. Independientemente si tu práctica educativa es con un currículum internacional, libros por materias, guía taller, porque hay varias familias que se apoyan en currículums que consiguen por la web. En la web ahorita hay un mundo de información, hay un mundo de aplicaciones, hay un mundo de procesos y paso a paso que podemos seguir, y todo va a depender del gusto y los ritmos de la familia, ¿cierto? Entonces, si tú eres una de las familias que utilizas un currículum internacional, compraste un paquete de libros, un programa que ya viene listo con los libros para el niño y para ti como guía, esa práctica la podemos certificar. Si tú, por el contrario, eres una familia que te basas y te apoyas en plataformas alternativas o cursos en líneas o presenciales basados en los gustos de tus hijos, también podemos certificar esa práctica, porque estás de alguna manera apoyando los gustos y los intereses de tus hijos desde casa, sin necesidad de asistir a una institución educativa como tal. Si tu práctica educativa es contratando profesores en casa, tutores particulares, o por alguna situación de salud, tu niño no puede salir, lo recibes en casa, esa práctica también la podemos certificar. Si por todo lo que estamos pasando y dado a la pandemia, estás en la transición de la educación tradicional y presencial a la educación en casa o la educación virtual, también te podemos apoyar a que de alguna manera podamos moldear esta práctica a tus necesidades, a tu ritmo de familia, a que se ajuste y la podemos transformar a tus gustos y a los ritmos de aprendizaje de tus niños con una certificación legal de educación en casa. Y si por el contrario eres una familia que no te apoyas en nada, que eres totalmente libre, que haces homeschool, homeschool o cualquiera de los tipos de homeschool que hay, también la podemos certificar. ¿Por qué? Porque todo esto se ha dado por la intención de cumplir con unos requisitos que no sabemos si en un futuro lo vamos a utilizar o no, pero hay muchas familias que queremos ser prevenidas y requerimos certificar o queremos certificar grado a grado los avances académicos de nuestros niños. Entonces, soy portadora de estas buenas noticias y aquí te voy a contar cómo. Pero antes de entrar a contarte cómo, quiero contarte y mostrarte la hoja de ruta de lo que te voy a ir enseñando en este corto video. Primero, ¿quién soy yo? Para que sepas el por qué estoy haciendo esto. Segundo, el convenio con el Colegio Sombrilla que he logrado, la metodología que utilizamos, el acompañamiento pedagógico y personalizado que diseñamos, el material pedagógico con el que nos apoyamos para las familias que quieren utilizar material pedagógico físico, y la certificación como tal. Te voy a contar en estos cortos pasos para que puedas tener un overview, un 360 grados en un corto video de toda esta información. ¿Quién soy yo? En primer lugar, soy mamá homeschooler. Hace aproximadamente 10 años tengo un niño de 14 años y una hermosa niña de 6 años. Por mi pasión por la educación y por el ayudar a las personas, me especialicé como psicopedagoga y se fusionó con mi propósito de vida, que es acompañar a las familias
y enseñarles el camino y otras alternativas que sí se pueden, con base a la libertad, que es la premisa de hacer educación en casa. Por lo que yo viví, por lo que yo he vivido y sigo viviendo, no me quiero quedar yo solita con esta maravilla, sino que la quiero compartir. Entonces, decidí crear Neuroingeniería SAS como ejercer mi profesión particular como psicopedagoga en estos acompañamientos y llevar a las familias a que sean líderes y actores principales para el desarrollo de las habilidades y destrezas de su niño, empezando por su propia casa. No necesitamos nada más, la casa es un taller, la casa es lo que más necesitamos y más ahora que lo hemos descubierto, que en la unión está la fuerza y no necesitamos más sino estar unidos. Entonces, cuando yo descubro todo esto y decido pues formalizar para poder ayudar a las familias, se devela otra necesidad que es la de certificar grado a grado, y más que se unen a nosotros esta población de las familias que vienen de la educación tradicional. Y el tema de la educación virtual está distorsionando su ritmo familiar, la parte emocional de los niños, de las propias familias como tal, de los adultos. La integración familiar también se está desestructurando por todo el tema de que tenemos que estar pegados a las pantallas, bien sea para comunicarnos o para estudiar. Entonces, creé un programa para hacer este acompañamiento aún más desmenuzadito, pero que siempre fuera más educación en casa y menos pantalla, aún más personalizado, aún más dado a servir y a ayudar a las necesidades de las familias. Entonces, este programa es un entrenamiento que durante 6 meses nos reunimos nosotros hablo de ti y de mí como adultos, actores principales de este proceso con los niños, para diseñar con base a los gustos y dinámicas de la familia estas actividades de educación en casa. Lo maravilloso de este programa es que no tiene horarios, no hacemos evaluaciones preestablecidas, nosotros estamos es para ayudarte. Es que tú nos digas el cómo lo quieres, cómo lo sueñas, cómo te gustaría hacerlo, y desde la psicopedagogía hacemos un diseño en conjunto para que sea muy favorable para las familias. El hecho que diga menos pantalla no quiere decir que nos vamos a alejar un 100% de las pantallas, por el contrario, nos vamos a apalancar en ellas y ya vamos a ver más adelante de lo que estoy hablando. Entonces, cuando decido generar y crear Neuroingeniería SAS con su actividad económica de apoyo a la educación, es importante hacer claridad que no somos un colegio virtual, no damos clases virtuales y no usamos plataformas, porque nuestro contacto no es directamente con los niños, nuestro contacto es con los papitos. Es un programa de entrenamiento para los papás donde poco a poco ustedes van tomando las herramientas para luego poder ser líderes y tutores totalmente autónomos de sus niños y poder sacar todos los años o todos los grados o todas las formas de educación que ustedes quieran transmitirle a su niño de manera independiente, totalmente autónoma. Es por esto que presenté al Colegio Sombrilla este programa de más educación en casa, menos pantalla, y el enfoque psicopedagógico gustó muchísimo, el acompañamiento a los papás, donde somos nosotros los primeros actores, fue lo que más les gustó al colegio y al jardín, y es por esto que nos sirven como Colegio Sombrilla para poder certificar desde preescolar, primaria y bachillerato. Con los colegios con los que trabajo certifican grado a grado y certifican en calendario A y calendario B, dependiendo de las preferencias de las familias. Entonces tenemos un abanico amplio para que las familias puedan elegir en qué modalidad o en qué forma desean certificar. Y el requisito más impresionante que le gustó al colegio fue el informe pedagógico personalizado que elaboro
con base a la información que hacemos en nuestras reuniones. Porque los padres, nosotros somos los líderes del proceso educativo en casa y quién conoce más a los niños que nosotros mismos. Entonces, hacemos un diseño de actividades personalizados según los ritmos de cada familia. Es un informe pedagógico descriptivo, es decir, tú dices, por ejemplo, nosotros en mi casa nos levantamos a las 10 de la mañana porque nos acostamos todas las noches a las 12 de la noche. Pues ese es el ritmo de tu familia y es respetable. Seguramente tú tendrás una forma de trabajar, el papito otra, el niño tendrá algunas actividades que hace diferentes y demás. Entonces, diseñamos ese ritmo de actividades con base a la familia, a su objetivo como familia. Hay familias también que desean tener un apoyo académico de profesores, o por el contrario, porque los dos papitos trabajan y no pueden ser los líderes directos del proceso académico de los chicos. Entonces, no es que quedan fuera de la ecuación, sino que por el contrario, adicionamos a un profesor integral y alternativo para que les haga seguimiento, para que les haga el diseño de las actividades académicas de manera transversal, para que ellos puedan seguir profundizando en casa. Y hay otras familias que también se apoyan en el material pedagógico como libro taller o guías descargables de internet, mejor dicho, material académico tenemos por doquier. Entonces, estos dos factores, lo que es el informe académico y el informe pedagógico, también lo tenemos acá en este programa de Más Educación en Casa, Menos Pantalla. Y el diseño de las actividades en casa que va dentro del informe pedagógico descriptivo se suma a la homologación de notas, porque cuando las familias quieren certificar, debemos cumplir con unos requisitos del colegio, porque se tiene que transcribir en el sistema del colegio toda la información, toda la caracterización de la familia, toda la hoja de la matrícula, todos los documentos y además las notas de las materias que pide el Ministerio de Educación, que eso hay que subirlo a un sistema y eso está en línea con todo el sistema del colegio como tal. Entonces, este servicio de homologación, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hagamos como diseño de actividades en casa, yo como psicopedagoga me encargo de homologar, de indicar, mira, esto que hiciste en esta práctica se le suma a español, esto se le suma a matemática, esto se le suma a ciencias sociales. Y además, si estamos viendo todo el tema en inglés, entonces sumamos todas las notas, también homologamos las notas del segundo idioma. Entonces, todo este servicio, todos estos servicios es un abanico de varias cosas que pueden en alguna forma acompañarte de manera integral para que tú puedas soportar tu práctica pedagógica en casa y podamos soportar los requisitos y los informes que nos pide el colegio para poder certificar. También dentro de todo ese diseño hay una de las preguntas que son más recurrentes y es ¿en qué momento puedo comenzar? ¿Cómo hago para comenzar? Afortunadamente podemos comenzar en cualquier momento. Y para certificar va a depender del calendario que tú hayas escogido, si calendario A o calendario B. ¿Por qué? Porque la práctica del diseño de actividades, el acompañamiento académico, el informe pedagógico descriptivo, nosotros podemos comenzar desde ya, porque todos los días los niños están aprendiendo y aún más dentro de casa. Entonces podemos comenzar desde ya y simplemente luego que terminemos nuestro programa de entrenamiento de 6 meses, quedamos a la espera del acto administrativo de certificación ante el colegio. Si terminamos antes de esa fecha, pues perfecto, podemos aprovechar los tiempos. Y si no, debemos hacerlo 6 meses antes, comenzar 6 meses antes de estas fechas de certificación. Bien sea comenzamos antes o esperamos el tiempo administrativo. Entonces, de poder comenzar, podemos comenzar en cualquier momento. ¿Qué es importante tener presente para que puedas comenzar el programa? Tener presente el costo del colegio, los costos educativos y los costos del acompañamiento pedagógico personalizado. Porque hay unos costos que son
genéricos, como establecidos ya, pero hay unos que son variables porque va a depender de las opciones que tú tomes. Entonces, esto es como cuando uno va a un restaurante de comida rápida, si te gusta la comida rápida, o cuando vas a un restaurante que te pasan la carta y te ofrecen el platillo de la casa. Entonces tú dices, mira, me gusta este platillo, pero yo puedo cambiar, no sé, las papas por yuca o puedo cambiar la gaseosa por un jugo natural. Entonces, acá es así. Tenemos un abanico de opciones para que la familia pueda elegir la combinación que más le guste y que más se le ajusta. También pues llenar unos formularios de datos que eso se te envía por correo y decidir si vas a utilizar material pedagógico de los libros para hacerte el envío directamente a tu casa y sobre todo hacer las reservas de agenda para comenzar con las sesiones de apoyo pedagógico, que es a través de sesiones de videoconferencia de manera virtual. Es con esto que yo te invito, así como dice Albert Einstein, que la mente que se abre a una idea jamás volverá a su tamaño original. Te invito a que puedas abrirte a ver cosas nuevas, a ver otras opciones que tenemos, muchas opciones que se están abriendo ahorita para ayudar a las familias que hacemos educación en casa y homeschooling. Acá te dejo las redes sociales de Obra con Propósito, está la página web, está el Facebook, el YouTube, el Instagram y el WhatsApp. En todas estas tenemos presencia. En la página web vas a encontrar cursos, tanto gratuitos como pagos, la zona de blog, vas a encontrar la pestaña del homeschool certificado. En Facebook compartimos mucha información y compartimos sobre todo live de interés, Facebook Live con bien sea familias, mamitas, profesionales, profesores, que compartimos experiencias en torno a todo lo que tiene que ver con la educación en casa, educación alternativa, educación sin escuela. Somos abiertos a toda la comunidad. En el YouTube, en Jennifer Obra con Propósito, ahí vas a conseguir un poco más de mí, el por qué hago educación en casa, el por qué soy psicopedagoga, el por qué me apasioné por esto y creé el programa de Más Educación en Casa, Menos Pantallas. Tenemos presencia en Instagram igualmente para pues abarcar también a todas esas familias que no utilizan Facebook sino que utilizan Instagram, y por el WhatsApp es directamente a la comunicación conmigo en mi teléfono, en mi celular, para que cualquier duda, cualquier inquietud y más información pues estemos allí en contacto directo. Entonces, en este corto video quería contarte eso. Acá vas a encontrar más información del programa, descargables, los costos estándar y demás. Y nada, seguimos viéndonos por las redes y cualquier duda, no tomes ni pierdas tiempo en contactarme. Por cualquier duda, por pequeña que te parezca, no lo pienses, pregúntame. Y con mucho gusto estoy para servirte. Espero que esta información sea de tu ayuda y puedas compartirla también para otras familias que desean tener esta información.